Quiero empezar mi intervención agradeciendo al ministro, a su equipo, al presidente de Canarias, también a los consejeros del Gobierno de Canarias, a los representantes de la Administración General del Estado y, por supuesto, también a los alcaldes, el tono de esta comisión mixta, que creo que ha sido muy constructivo. Básicamente, hemos puesto sobre la mesa la realidad de la isla en este momento, la necesidad de seguir recibiendo apoyo para que efectivamente esa reconstrucción pueda seguir siendo posible. Hemos hablado también de que se ha producido un cierto frenazo en la reconstrucción precisamente por la falta de llegada de esos fondos, y también hemos puesto sobre la mesa algunas necesidades que entendemos que son importantes. Entre ellas, de las que se han comentado, es el poder seguir contratando por emergencia, precisamente para evitar un agravio comparativo de aquellas personas que sí pudieron recuperar sus caminos y por ende tener la posibilidad de reconstruir sus viviendas o sus fincas en un primer momento, y lo que ocurre en este. Otra de las cuestiones que pusimos sobre la mesa, que son importantes también, es la actualización de los convenios, de los primeros convenios firmados para la recuperación de infraestructuras perdidas por la erupción. Se han actualizado porque los ayuntamientos y el Cabildo mandaron la actualización de precios, pero del momento en que la mandaron a ahora se ha producido un incremento más y hemos pedido que, lógicamente, esto se tenga en cuenta, ¿no? Otras cuestiones técnicas que facilitarían las cosas y darían seguridad a los propios técnicos de las administraciones, relacionadas también con esas infraestructuras, y, lógicamente, desde el Cabildo Insular de La Palma, pues nos habíamos comprometido efectivamente con poner el 25% de esa reconstrucción. Hemos contado que el Cabildo lleva invertido en ese 25% más de 23,5 millones de euros. Supone muy por encima del 25% de ese primer convenio, pero no hemos querido parar ahí, porque efectivamente conocemos la realidad del sitio, nos movemos con los alcaldes todos los días, también con los vecinos, y esa parte de ese segundo convenio que se está trabajando con la Secretaría de Estado del Ministerio de Política Territorial, pues el Cabildo ha seguido poniendo fondos, haciendo un esfuerzo extraordinario, acudiendo a endeudamiento precisamente para evitar ese freno, pero efectivamente llegamos a un momento en que se acogotan las cosas y las dificultades aumentan, y es precisamente por eso por lo que hemos solicitado que ese segundo convenio se revise cuanto antes. Hemos quedado incluso para verlo de manera personal, sin intermediarios, porque creo que es como se tienen que hacer las cosas para entenderlas mejor. Y yo agradezco muchísimo la posibilidad que se nos da también efectivamente en este sentido. Y no quiero terminar mi intervención sin hacer un agradecimiento especial al comisionado, precisamente por la labor que hace muchas veces de intermediario entre las administraciones y el propio Estado, los distintos ministerios, pero básicamente con el Ministerio de Política Territorial, y también al viceconsejero de Recuperación Económica y Social de la isla de La Palma, que está marcado dentro de la Consejería de Presidencia, y por supuesto a la propia consejera, precisamente por estar al otro lado del teléfono cada vez que uno lo levanta. Eso es muy importante, sobre todo para trasladar certezas, que es lo que tenemos que hacer en este momento, ¿no? Nosotros, nuestros compromisos tienen que efectivamente operar en dar certezas a la gente que ha sufrido, y yo creo que en este sentido el mensaje que se ha transmitido hoy por todos en esta comisión mixta tiene como objetivo, lógicamente, ofrecer esa certeza. Yo creo que hoy hemos tenido dos reuniones muy importantes. Por supuesto, esta comisión mixta que acabamos de celebrar, pero también la reunión previa que hacíamos con los representantes del sector platanero de la isla, con ACEPALMA, en la que en la misma mesa, Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Cabildo, podíamos sentarnos pues, a escuchar lo que llevamos escuchando mucho tiempo, pero sobre todo a ponerle plazo a esa escucha. No cabe duda que los pasos que hemos ido dando hasta ahora, el poner en marcha no solo el marco normativo que se ha puesto en marcha, sino el plan de pagos, que es lo más importante que en estos momentos estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias, entre muchas otras cosas, pero la acción más importante
es esta, ha demostrado que cuando la gente recibe en sus cuentas el valor de lo perdido, blindando ese derecho como lo hemos blindado en las 3 leyes que hemos aprobado, al final la gente busca camino. Esto siempre lo defendimos desde el principio y hoy este plan de pagos ha sido posible en su primera anualidad gracias a los fondos del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, esos 150 millones de euros, y ahora, hoy, estábamos en esa tarea de ponerle fecha al desbloqueo de los 100 millones del Gobierno de España y poder utilizar también los fondos que tiene el Gobierno de Canarias y que no puede usar por las reglas fiscales. Creo que esto es vital. Hasta ahora, nosotros con estos 2 planes de pago que hemos puesto, los 150 de la primera anualidad, 50 este año del Gobierno de Canarias que están agotados y a los que se incorporarán en breve los 100 del Gobierno de España, hemos pagado todas las viviendas habituales, 800 viviendas habituales que han recibido sus fondos 1.415 personas y que han permitido no solo que empiecen a hacer casas, sino que hoy en los ayuntamientos, especialmente a partir de que ponemos en marcha ese plan de pago en julio de 2024, haya más de 400 licencias entre concedidas y a la espera de concesión para construir viviendas, que en cuanto a las fincas estamos hablando de más de 350 licencias que están fundamentalmente en los municipios de Los Llanos y especialmente Tazacorte, concedidas y en trámite de concesión, porque la gente entiende que va a cobrar. Y cobrar al final es poder hacer vida, poder caminar, y esto es fundamental para nosotros. Hoy hemos hablado mucho de la fórmula. Yo creo que ese acuerdo entre el Gobierno de España y el presidente del Gobierno, la ministra y el presidente del Gobierno canario, de sacar adelante un decreto ley, creo que todos estamos en esa labor de que sea un decreto ley y además que sea lo antes posible. Lo antes posible nos hemos atrevido a armarnos en que esto sea en el mes de noviembre para que podamos tener los fondos antes de que finalice el año, podamos empezar a mover expedientes. Nosotros tenemos en la Consejería preparados expedientes de fincas por más de 90 millones de euros, es más dinero, pero preparados tenemos ahora mismo 90 millones de euros en expedientes, pero estamos en disposición de, una vez que se ingresen los fondos, poder notificar expedientes de fincas por más de 30 millones de euros. Estos podrían cobrar de manera inmediata y nuestra intención es priorizar en ese primer paquete aquellos que tienen licencias concedidas, porque es la gente que más apurada está, la que más quiere sembrar y volver a recoger sus frutos. Yo creo que esto es lo fundamental. Haber escuchado hoy a los agricultores creo que ha sido un plus a la comisión mixta que hemos celebrado, en la que nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, entre otras el Ministerio va a estudiar la posibilidad de incorporar también en ese decreto ley algo que le solicitábamos y es volver a activar una moratoria específica para los agricultores. Creo que eso es importante, puesto que ahora mismo la mayoría ni están recibiendo pérdida de renta ni tampoco están pudiendo sembrar. Y entre esas cosas, pues seguir avanzando en la coordinación, que creo que ha sido buena entre todas las administraciones, y en ponernos de acuerdo en sobrevivir el día a día. Pero para nosotros hoy la noticia es que se desbloqueen los 100 millones y que podamos decir que en el mes de noviembre esto está aprobado para poder activar los pagos de las fincas a los plataneros. Yo quiero poner en valor y quiero destacar no solo el tono de cordialidad, sino de coordinación y de cooperación entre todas las administraciones. Un fenómeno como el que se vivió en esta isla hace 4 años, con esta erupción volcánica, hubiese sido impensable poder abordarlo y estar hablando hoy aquí, pues después de la última comisión mixta, que fue en febrero de 2024, de un escenario mejor que el que teníamos en aquella celebración de la comisión mixta. Queda mucho por hacer, es evidente. Hay una asignatura y una deuda pendiente importante con el sector primario, con los agricultores. Fueron además y aceptaron también con generosidad una priorización que fue poder abordar las compensaciones a todos a los que tenían su primera vivienda bajo la lava y que tenían que reconstruir sus vidas, pero la realidad es que necesitamos darle esa certeza en este caso al sector primario en la isla de La Palma. Yo creo que en la mañana del día de hoy, que fue la primera reunión que tuvimos, pues esa certeza ha sido transmitida por el ministro, que obviamente él ahora lo aclarará, pero poder dar un horizonte temporal de en torno a la primera quincena de noviembre, poder tener ese decreto ley y en segundo lugar la certeza de que esos recursos van a llegar, pues nos hablábamos en la comisión mixta de aunar todos los esfuerzos para poder antes de estas navidades poder empezar a hacer esos ingresos o al menos que le lleguen las notificaciones, porque bueno, hay un procedimiento administrativo. El próximo 13 de diciembre se cumplen 4 años desde que el volcán se apagó. Creo que además en estos 4 años se ha hecho un trabajo ingente por el anterior gobierno, por este gobierno, por el anterior gobierno de España, por este gobierno de España, y al final todos, de manera coordinada y colaborativa, hemos estado trabajando
precisamente para poder ofrecer esas respuestas a la ciudadanía. Queda camino por delante, pero creo que en el día de hoy estas dos reuniones han sido fundamentales para poder tener esperanza, para poder obtener optimismo y, como nos demandaban los agricultores, para poder tener certeza. Y eso es lo que hemos querido transmitir hoy aquí, más allá de que evidentemente en ese decreto ley podamos recoger ese 70% de descuento, como bien decía la consejera y el presidente del Cabildo, poder recoger esos 100 millones y poder recoger algunos instrumentos jurídicos que facilitarían muchísimo la labor de los ayuntamientos en la adjudicación y recuperación de las obras de infraestructura o del propio Cabildo o del Gobierno de Canarias. Y en ese ánimo yo creo que es en lo que estamos. Sé que a lo mejor en otras latitudes esto es muy complicado y cuando miramos a otros horizontes vemos como al final la pelea, el enfrentamiento y la competición prima, pero al menos en Canarias seguimos trabajando con esta lealtad institucional que nos permite pues, ofrecerlo a la ciudadanía mejores resultados y en algunas ocasiones con retraso, porque es evidente que 4 años después pues, la situación del sector primario es muy compleja, pero al menos soluciones para en el corto plazo en estos próximos meses. Creo que ha sido una reunión fructífera que ya adelantábamos cuando se cumplía el aniversario el 19 de septiembre que iba a ser convocada, lo trasladaba en la delegación del Gobierno y también así lo solicitó posteriormente el presidente del Cabildo y hemos hablado con el Gobierno de Canarias para culminar con una fecha, la de hoy, y poder, creo, avanzar en los acuerdos entre las distintas administraciones en un ejemplo de lealtad institucional. Hoy hemos trasladado, el punto primero era dación de cuenta de los acuerdos y cómo estaba la situación entre las distintas administraciones, un informe realizado por el Gobierno de España, donde, y sin ánimo de cansarles, están las partidas económicas transferidas a la isla de La Palma por parte del Gobierno central, son 1.100 millones, ahí están las partidas de vivienda. Creo que es una gran noticia, lo decía Nieves Leide también, que el 100% de las personas que vivieron su vivienda habitual han culminado el proceso con las distintas aportaciones de las distintas administraciones, suelo en unos casos, gestiones en otros, fondos económicos. Por parte del Gobierno de España, de manera directa, fueron 365 millones de euros, a lo que se suma también los 100 millones que en gran parte, en un 90%, fueron para vivienda. Junto a ello también los planes de empleo, que se han ido adecuando también ante la realidad socioeconómica y laboral de la isla de La Palma, 135 millones de euros en infraestructuras, eso viene directamente del Ministerio de Política Territorial. Tenemos los convenios para el 50% de las obras municipales, 53 millones de euros, y seguiremos en la colaboración entre las administraciones para actualizarlo y sacar un nuevo convenio. Habrá fondos a través de los fondos de contingencia del Gobierno de España para la parte que nos corresponde, o por ejemplo en transición los 40 millones de euros para la diversidad energética, entre lo que es muy importante la apuesta que se ha hecho por la geotermia en la isla de La Palma. Junto a ello las partidas en industria, turismo, igualdad, sanidad y también agricultura, que si bien la cantidad es relevante por parte del Gobierno de España, 50 millones de euros, y también las partidas que han puesto el resto de las administraciones, indudablemente por ser objetivos es un área que precisa de un esfuerzo suplementario tras la recuperación que aún queda de la isla de La Palma. Y por eso, hoy, que nos hemos reunido con ASEPALMA a primera hora de la mañana, y tras la reunión que el pasado martes tuvo la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera con el presidente de Canarias, traslado también que la voluntad del Gobierno de España es inclinarnos por el decreto ley. Había dos posibilidades, una era la proposición de ley, que exige un trámite parlamentario, y está el decreto ley que se aprueba en Consejo de Ministros, si bien luego tiene que ser convalidado a los 30 días en el Congreso de los Diputados. Pues a la espera de que podamos tener cuanto antes el informe del Consejo de Estado y también las aportaciones jurídicas que haremos desde el Gobierno de España junto al Gobierno de Canarias, el objetivo es que podamos tener ese decreto ley y llevarlo al Consejo de Ministros en la primera quincena del próximo mes para que sea de manera inmediata aplicable en la isla de La Palma, en el que estarán contenidos distintos aspectos, pero fundamentalmente para esta isla el 60% del IRPF del año 2025 o los 100 millones para la reconstrucción, que en gran parte va a ir para el sector primario, y por tanto la certeza que nos pedían esta mañana la tienen por parte del Gobierno de España. Necesitamos simplemente que nos diga la Abogacía del Estado que es urgente y que cabe la necesidad de ese decreto ley, pero ya adelanto que nos inclinamos por esa fórmula jurídica. Y lo que sigue, termino ya, es seguir avanzando en una isla que tiene que seguir creciendo en población, porque ha ido perdiendo población y ahora por fortuna tenemos 3.000 habitantes más, que tengan más afiliados a la Seguridad Social, que tengan más empresas
y que desde lo público, indudablemente, eso ha sido clave para poder ir avanzando en esa recuperación a la que aún le queda trecho, pero en la que es lo más importante, lógicamente, habrá siempre diferencias, el que las separemos para que tengamos lealtad entre las administraciones, que se ha puesto hoy de nuevo en evidencia en esta comisión mixta. Así que agradezco el esfuerzo de todos los representantes, empezando por el presidente de Canarias, para buscar en la agenda la posibilidad de tener esta comisión mixta, que creo que ha sido un éxito en cuanto a los resultados y las conclusiones. Quedan algunos decretos leyes por aprobar antes de que acabe el ejercicio 2025 por parte del Gobierno de España, ¿no? Y el pasado martes lo compartía con el presidente de Canarias la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera. No estará en un decreto ómnibus, eso lo podemos garantizar. La voluntad es que sea un decreto específico o al menos un decreto de emergencia que tenga que ver con los fenómenos naturales adversos. Y lógicamente nuestra voluntad es que si nos inclinamos por ello y el Consejo de Estado no nos lo impide, que ya avanzamos que no va a ser así, es porque tendremos seguridad de que va a ser lógicamente luego ratificado por el Congreso de los Diputados. Y hacemos un llamamiento para que, si es posible, todos los grupos políticos aprueben medidas absolutamente justas para la reconstrucción de una isla por las consecuencias del volcán. Yo creo que se han dado clarísimas muestras hasta el momento de la situación y el sentido del voto del Partido Popular en cada momento. Hasta el momento se han producido 6 reales decretos que han tenido que ver con la isla de La Palma. 4 han tratado exclusivamente con asuntos de la isla de La Palma y han sido votados a favor por el Partido Popular, y 2 han tenido otra serie de asuntos y ha existido una abstención. Vamos a ver qué sucede de aquí a la primera quincena del mes de noviembre, cómo se aprueba ese Real Decreto, qué contiene ese Real Decreto, y lo que sí te aseguro que haremos todo lo posible para que, si solo contiene asuntos relacionados con la isla de La Palma, con Canarias, cuente también con el apoyo del Partido Popular. El 100% que se aprobó para las afecciones de la Dana tuvieron una motivación concreta y fue emanada desde el Ministerio del Interior. La norma sigue siendo, incluso para los municipios de la Comunidad Valenciana a día de hoy y el resto de las comunidades autónomas, el 50%. Pero ahí se hizo una excepción porque lamentablemente, habido fallecidos. Y se estableció, por tanto, y desde el Ministerio del Interior, que estuviesen contemplados en un anexo especial y extraordinario, con el 100% de las aportaciones por parte del Gobierno de España, los municipios de Castilla-La Mancha y de Andalucía, donde hubo fallecidos, y la zona cero de la Comunidad Valenciana, donde no en todos los municipios hubo fallecidos, pero fueron donde se produjeron 229 muertes. Esa fue la razón. Hace unos pocos días hemos aprobado nuevas aportaciones del Ministerio de Política Territorial para municipios afectados por la Dana de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades autónomas, y el porcentaje es el 50%. Esa es la regla y la norma, el 50%, ¿no? Que ya el Gobierno de España ha transferido ese 50%, pero para el futuro convenio, ya lo he trasladado, que haya tranquilidad porque tenemos los fondos de contingencia que sean precisos para completar ese porcentaje. Estamos hablando de un decreto, como hicimos otro, en el que la colaboración y la sintonía entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España debe culminar en un decreto ley que acordemos. Hay partidas que no van a ir a un decreto ley, pero ya están comprometidas, se han hecho públicas por parte del presidente de Canarias y la propia ministra, por ejemplo, partidas para menores y también otras partidas de infraestructuras hidráulicas del POSEI que irán directamente desde las áreas y desde los ministerios y no a través de un decreto ley. Nosotros tenemos que llevar obligadamente un mecanismo legislativo, el 60% del IRPF, en otras ocasiones lo hemos hecho con otros decretos buscando el encaje, y aquí la voluntad es que tengamos un decreto que tenga absoluta salvaguarda de su aprobación. Y yo creo, aquí hay representantes del Partido Popular que están en las instituciones, que va a contar con el apoyo del Partido Popular. También lo estamos pidiendo, y si es posible, del resto de las fuerzas políticas. No estamos hablando de decretos que responden a una emergencia natural que han producido daños, en algunos casos con fallecidos, en otros, por suerte no, pero en ambos ejemplos siempre con importantes daños materiales, ¿no? Creo que hay datos a lo largo de 2024 donde Canarias va mejorando en todos los indicadores que tiene que ver con pobreza. Para nosotros es insuficiente, siempre hemos defendido que lo ideal para una sociedad es que la gente tenga un puesto de trabajo digno, con unas retribuciones dignas y que le permitan, esa es la mejor política social, salir adelante, pero si me permites, hasta que no lo vea en profundidad, no quiero, digamos, desmenuzarlo, ¿no? Pero en todo caso, los indicadores parece que Canarias sigue mejorando, aunque nos queda mucho recorrido para poder alcanzar la media de España.